Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y hoy tenemos al maestro de Reiki formado en Japón, Joan Piquer. ¡Qué maravilla, Joan! ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Contento una vez más de estar aquí con todos vosotros. Joan, tengo que felicitarte por la parte que te toca del taller que hicimos el pasado sábado. ¡Qué maravilla! No me gusta utilizar la palabra éxito, pero sí, tenemos que ponerle alguna terminología para catalogarlo. Y fue un rotundo éxito por los alumnos, por los participantes, por el conocimiento impartido y por la satisfacción en general. Gracias, la verdad que fue apoteósico. Y una experiencia, que no se puede definir a unos niveles positivos, amorosos, y se nos queda corta, la palabra éxito se nos queda corta. La verdad que fue una cosa impresionante. También el tema de los baños de árboles que nos ofreciste, fue algo verdaderamente, todo lo que hemos dicho se define en la palabra pura magia. Fue todo magia. Entonces, no solamente por el tema del baño de árboles, sino por cómo nos aconteció el tiempo a lo largo del día, en los momentos de que se venía el sol, se iba, cayeron 4 gotas en el momento adecuado. O sea, fue todo como sincronizado y pautado por una, vamos a llamarlo, energía divina. Sí, porque todo apuntaba que habría un tiempo inestable, típico de la montaña, pero aparte cuando te viene un frente con lluvia, y fíjate, cuando utilizas la magia, que al fin y al cabo no deja de ser lo que hacían los antiguos indios de las tribus americanas, por ejemplo, muy conectados con la naturaleza, que podían invocar que lloviera o podían invocar que se parara la lluvia, y se creó como una especie de burbujita que nos respetó pues por allí donde íbamos, y en el momento, que fue curioso, en el momento que ya tocaba ponerse a, como decimos en catalán, a xupluc, para hacer, para comer, ras, el agua que cayó, que parecía, algo increíble, y aparte purificando el aire, porque cuanto más limpio esté el aire por la agua o por la nieve, pues mucho mejor, ¿no? Pues sí, la verdad que la calidad del aire mezclada entre la lluvia que acaba de caer con el paraje paradisíaco que nos encontrábamos del bosque vivo hizo que hubiese una energía impresionante. Y también la gente. La verdad que el grupo tenía una energía muy buena, hubo un ambiente fraternal muy especial. También pues agradecer a todas esas personas que vinieron de tan lejos, pues los que vinieron del País Vasco, de Madrid, de Canarias, vino gente de muy muy lejos. Gracias a todas esas personas por todo ese entusiasmo que trajeron, porque eso también hizo que el día tuviera una energía impresionante. Y tanto que sí. Y además es aquello que los que conocemos el mundo espiritual, esta conexión con lo más elevado, cuando tienes la llamada, oye, tienes que ir, ¿no? Y esta persona que vino de las Islas Canarias, sola, una mujer joven, tenía que estar en Andorra sí o sí para, pues aprender ciertos conocimientos y conocernos a todos. Se merece, nuestra más cordial abrazada de corazón a corazón. Absolutamente. Yo pienso que hay un lazo entre todos nosotros. Todo lo que habíamos comentado en programas anteriores de no es casualidad, si nos estás escuchando, tienes que venir a este día tan especial. Realmente es una realidad porque, había una conexión y hay una conexión y siempre esa conexión va a permanecer entre nuestros corazones. Es lo que en un momento del día comentamos como linaje. Tú también, Ferran, describiste muy bien los pasos a seguir desde los niveles más básicos hasta el nivel avanzado. Entonces, ahí se crea realmente como una fraternidad, como un ambiente familiar, como unos vínculos que a veces incluso son superiores a los vínculos de sangre. Se crean vínculos espirituales basados en el amor, en la libertad, en la energía positiva, y eso pues va a estar ya desde este día
de todas las personas que estuvimos ahí va a estar siempre en nuestros corazones. Eso es lo que comentábamos como linaje. Qué maravilla. Y aparte, dentro de los perfiles profesionales, es que me hace gracia, ¿no? Porque dices que cuando tienes que estar en un sitio y tienes esta llamada, tienes que estar. Habían desde gente, influencers, que se dice ahora, que es esta nueva profesión. Habían personas del mundo de las finanzas. Habían personas del mundo de las terapias. Habían personas del mundo de la medicina, habían personas jubiladas que también que tenían que estar allá porque, oye, y lo bien que les fue. Bueno, habían todos los perfiles, incluso hay anécdotas, ¿no? De personas que, bueno, pues tenían alguna dolencia con el baño de bosques y el reiki japonés que les hiciste, oiga, aquello que estaba allá de forma bastante, pues, cronificada, oye, pues, como tal día vino, pues tal día se fue. Esto también es una satisfacción para la persona que dices, oiga, es que llevo años con esto y no hay manera de quitármelo de encima. Y oye, que no me duele, que mira cómo me muevo. Y hay casos, no sé si podríamos decir de sanación o curación espontánea, pero había una persona, ¿recuerdas? Que con el brazo no vino con cabestrillo y acabó levantándolo en vertical. Y ella misma tenía los ojos como platos brillantes, decir, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí, como se suele decir, ver para creer. O sea, físicamente podríamos decir que es imposible las cosas que ocurrieron este sábado, pero ocurrieron. Entonces, es una realidad. Y ante la realidad no podemos negar los hechos que se demostraron en el pasado día tan fantástico. Y sí, por ejemplo, el caso del brazo, yo estaba delante cuando levantó el brazo. Además, conozco a esta persona y vi totalmente cómo levantaba el brazo con una total ligereza por encima de su cabeza. Iba en cabestrillo, así que ese fue una de las muchas cosas que vivimos impresionantes a lo largo del día. Y es que la energía que se generó en el bosque, en el Reiki, pues era como un gran desatascador pues de energías como la negatividad, el estrés, la preocupación, los bloqueos energéticos. Entonces todo lo que hicimos un poco estaba desatascando, purificando, estimulando al cuerpo para que volviera a su estado natural. Entonces el cuerpo tomó fuerza de la energía del bosque, de la energía del Reiki, y a veces ocurre que toma tanta fuerza que el sistema inmunológico se activa y repara el daño que hay en el cuerpo. Entonces fue impresionante. La verdad que yo también quedé sorprendido. ¿Te parece que hagamos a modo de crónica, resumen, pues de las actividades que realizamos? Que no son pocas, ¿eh? Pero vamos a hacer un resumen. ¿Te parece, Joan? Me parece estupendo. Bueno, pues llegada la recepción de todos, nos vamos a un lugar que hay una fuente de montaña. Y hacemos lo que yo le digo muy cariñosamente y con mucho respeto, el agua de Lourdes inducida. ¿Qué te pareció? ¿Cómo podemos convertir agua normal, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, en 5 de hidrógeno, una de oxígeno, y puede tener un efecto terapéutico genial? Pues yo tengo que decir que fue también algo maravilloso ver cómo estabas fabricando ese agua y además dando una explicación totalmente química, científica, de ese manantial antes de la entrada al bosque mágico, en la que con el cuenco generaste ese agua que era como una especie de champán burbujeante, lleno de vida. Y bueno, cuando ingerimos eso, yo noté cómo hubo un cambio en mí, porque era la entrada del bosque. Esa fue la primera actividad que hicimos, beber ese agua magnetizada antes de entrar al bosque, y cuando salí del bosque y la volví a beber, noté cómo hubo un gran cambio en mí, o sea, energéticamente hablando. Ese agua, desde luego, yo creo que tendríamos que envasarla para que todo el mundo disfrutara de sus cualidades. Muy bien. Bueno, después de beber esta agua milagrosa, fuimos a hacer un poco pues el Shinrin-yoku, el baño de bosque, o lo que dicen los japoneses, ¿no? Medicina forestal.
Y hicimos algo que tú te sentiste muy identificado, ¿eh? Con la técnica del fuego de dragón. Uy, es que, bueno, habíamos comentado en algún programa anterior la importancia de los dragones en la magia japonesa. En Japón no existen los ángeles, existen los dragones, así como aquí en Occidente mucha gente venera todo tipo de ángeles y arcángeles, pues en Japón incluso se hacen templos de los dioses dragón. Y fue pues algo muy curioso, ¿no? Porque los que hacemos Reiki y hemos estado y estamos metidos en temas japoneses, pues muchas veces en ese mundo invisible, en ese mundo astral, a veces se visualizan o se ven dragones. Entonces, bueno, cuando tú me habías hablado de esta técnica, pues la verdad que me sorprendió mucho y más todavía practicarla, ¿no? Yo fui uno de los, entre todos los que estábamos ahí, y yo también practiqué esta técnica cuando me tocó el turno y sentí esa fuerza interna abrazado a aquel árbol maravilloso, árbol terapeuta, y la verdad que no me reconocía, ¿no? Lo que salió de mi cuerpo cuando hice la técnica del fuego de dragón. Pensaba que era otra persona, ¿no? Cuando hice eso y después, pues la verdad, la sensación de bienestar después de hacer la técnica del fuego de dragón fue inexplicable a unos niveles positivos extremos. Y después, siguiendo este resumen con Joan Piquer, amigos y amigas, en el cual era coparticipante y co-coordinador de este taller tan interesante en el bosque, bueno, pues hicimos los sonidos del Qigong, entre otras cosas, aparte de meditaciones. ¿Qué te pareció los sonidos Qigong? ¿Cómo hay maneras sonoras de desbloquear? Y esto en la medicina tradicional china lo saben muy bien. Cómo desbloquear partes del cuerpo, órganos principales como los riñones, el corazón, los pulmones, etcétera. Bueno, hay que decir que antes de llegar a ese punto, Ferran nos llevaste por un bosque, o sea, realmente ese bosque es de ciencia ficción, en las que había un lobo, habían monumentos fusionados en los árboles que tenían mensajes subliminales profundos y espirituales, impresionantes los monumentos que íbamos atravesando a cada momento, y lo del lobo es real, y ya a lo alto de una de esas montañas, eran caminos suaves, pero tuvimos que subir un poquito, de la tierra nacía en esos monumentos que íbamos viendo en lugares de poder continuamente, de la tierra salía como medio cuerpo que estaba como de cintura para abajo fusionado en la tierra y de cintura para arriba se veía como una persona salía de la profundidad de la tierra. Entonces ya solamente ver eso era una gran espiritualidad y profundidad e interiorización sobre temas sobre temas profundos que te hacían conectar con la meditación. O sea, podíamos entrar simplemente viendo lo que estábamos apreciando en el paisaje, como esta estatua, te hacía entrar como una especie de éxtasis místico o meditación profunda. Y en ese lugar fue donde nos llevaste para conectar con seres queridos que ya no están y hacer los sonidos del Qigong. Los sonidos del Qigong, que como bien dices, eso está demostrado. O sea, yo tuve la suerte de estar en Pekín y además tengo aquí el certificado de la Universidad de Pekín, Universidad de Medicina China, lo tengo aquí sellado. Tuve la suerte de estar por ahí y lo que nos ofreciste, efectivamente, es medicina tradicional china. Y dentro de la medicina tradicional china, lo que practicamos pues fueron los 5 sonidos que corresponden a cada uno de los 5 órganos de la medicina tradicional china, y con esos sonidos estábamos liberándonos de esa energía retenida y purificando los órganos de, por ejemplo, pues el corazón, ¿qué sería? La crueldad, la impaciencia, el hígado, la rabia, la frustración, el bazo, estómago o páncreas, pues sería la preocupación. Los riñones, el miedo. El corazón, los pulmones me faltan. Los pulmones sería la tristeza. O sea, todas esas emociones negativas
que estaban ahí escondidas se estaban purificando con lo que hicimos en ese lugar de poder impresionante, se estaban purificando con los sonidos del chikun. Así que aquello también fue apoteósico. Bueno, y apoteósica tu meditación en medio del bosque, con aquel silencio, con el canto de los pájaros, con el susurro de las hojas de los árboles. Fue impresionante. Y la verdad es que nos hubiésemos quedado todo el día, ¿eh? Sí, luego ya ahí, además, había como... Es que esto es difícil expresarlo con palabras para que la gente se haga una idea de lo maravilloso que era ese bosque, pero donde hicimos la meditación había como la imagen tallada de un rostro grande de un hombre sabio. Esto, el artista que lo hizo lo fusionó en un árbol impresionante y ahí delante de esa imagen de ese hombre sabio barbudo, tallado, esculpido, hicimos esa meditación en la que también comentamos pues la importancia de las tres actitudes que habíamos comentado, las tres actitudes y los tres misterios que comentamos en un programa anterior, que era el Sanmitsu, de la palabra, la acción y el pensamiento. Esas tres acciones, si las dirigimos en una buena dirección, estamos generando un futuro auspicioso, o si las dirigimos en una mala dirección, que sería pues en pensamiento negativo, palabra negativa y acciones negativas, estamos sembrando un futuro de calamidades. Entonces ahí un poco hablamos de manera más profunda de esta cuestión de los tres misterios, del Sanmitsu, y la actitud que hay que tener para que nos sea propicio el futuro. Y ahí vimos una meditación secreta dentro de la magia japonesa, la practicamos y bueno, se generó una energía también muy especial. Bueno, hay un detalle, se hizo, evidentemente, hay algunas fotografías, hay una filmación también que tenemos, pero hay una persona que hizo las fotografías y dice, mira qué captado, cuando hiciste la meditación, y no son reflejos, porque algunos sí que son reflejos solares, que salen en el vídeo, pero en aquellas fotografías hay como una especie de neblina, como una especie de no sé, de halo de luz, muy, muy sutil y que descartamos porque no son reflejos solares, no son coincidencias lumínicas de la cámara, sino que allí había una atmósfera lumínica muy, muy, podríamos decir, sutil. Sí, la verdad que se estaba moviendo una energía especial. Estábamos, a medida que íbamos adentrándonos en el bosque, purificando nuestra alma, íbamos teniendo cada vez una conexión más fuerte con esa energía divina, con esa energía de Dios, y también nos estábamos fusionando con el espíritu del bosque. Entonces esto a veces hace que ocurran fenómenos extraños, fenómenos paranormales, como por ejemplo orbes, burbujas de luz, o apreciar que nuestro campo áurico empezamos a verlo, se genera como una energía luminosa alrededor de nuestro cuerpo físico y cada vez nos sentimos con un estado como más de éxtasis, de felicidad, de plenitud. Entonces eso, a medida que íbamos avanzando, pues eso era como una energía colectiva que iba en aumento, ¿no? Había como una energía de grupo que iba creciendo cada vez más desde que entremos, que había como una cierta perturbación, ¿no? Por los problemas de la vida cotidiana, íbamos dejando eso atrás, y al mismo tiempo íbamos subiendo la vibración del grupo. Entonces eso hizo que al final, pues en la meditación última que hicimos, pues hubiese ese tipo de fenómenos paranormales, fruto del trabajo colectivo que estábamos haciendo. Bueno, hay casos de extrañas sanaciones, bueno, digo extrañas, pero bueno, que es normal en estos casos, pero que no deja de sorprender y alegrar, ¿no? Una persona que tenía, pues, ciertos problemas de movilidad, oye, iba como sirena en el agua, qué maravilla, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, total, sí. Además, sí, había serios problemas ahí de caminar y luego pues se veía a la persona
como muy ligera, con el paso firme y otra cara también. Se sustituía la cara del dolor y la tensión por una cara relajada y con una preciosa sonrisa en el rostro. Bueno, tengo que darte las gracias, Joan, por el detalle de ese certificado mágico que me brindaste, ¿no? Que además con el círculo de poder, pues caray, todo lo que se acontece allí dentro se amplifica, son como antenas amplificadoras en positivo. Sí, esto fue ya después de esa maravillosa comida Masterchef que conseguiste, también en ese lugar paradisíaco con una piscina impresionante, parecía eso el paraíso. Y explícanos un poco, porque ya por la tarde ya, bueno, si nos quedan pocos minutos de esta entrevista, es que estoy visualizando otra vez todo, pero recuerdo que podéis ver el vídeo en nuestro canal de YouTube en imágenes, porque a veces cuesta de explicar lo que se vive, ¿no? Y una imagen a veces, pues sí, vale más que 1000 palabras. Y después por la tarde, pues también nos hablaste de secretos del Reiki. Junto con Lorena nos hicisteis, pues bueno, una iniciación al Reiki muy interesante y que solo hay que ser un poco sensible, un poco, para notar que aquello se movía la energía fantásticamente. Sí, con la entrega que te hice del documento, realmente ahí se creó como una conexión poderosa, hicimos como un viaje en el tiempo y ahí abrimos como un portal dimensional con una fuerza que se manifestó en lo que es la iniciación. El documento que te entregué realmente tiene un valor espiritual incalculable. Es un documento hecho en papel de arroz y con una tinta hecha a mano, y las caligrafías que se han escrito ahí en pincel están hechas por una persona iluminada. Entonces, ese documento, cuando se entró de la manera solemne que se hizo, pues se generó ahí una conexión espiritual que nos acompañó hasta el último minuto. Ahí están escritos los 5 secretos del Reiki, que nos acompañaron a lo largo de la tarde, especialmente en ese momento que comentas, Ferran, de la iniciación. Por la tarde ya en resguardo, lo que hicimos fue explicar cosas del Reiki tradicional, incluso di un símbolo que es uno de los símbolos mejor guardados por Japón, un símbolo secreto que era supuestamente el símbolo original que el creador del sistema utilizaba, el señor llamado Mikao Usui. Entregué ese símbolo muy valioso, hicimos la iniciación, la gente que vino recibió 2 iniciaciones, una mía y otra de Lorena, que también es maestra de Reiki, y luego hicimos algunas prácticas amenas, divertidas, y bueno, ya la guinda del pastel fue el sorteo del dolmen que trajiste. Pues sí, déjame decirte una cosa porque me quedé maravillado, incluso lo comentamos a posterior del taller, de lo que yo pues percibí como era una técnica de samurái con una espada, en el cual te puedes quitar de encima cualquier entidad negativa, cualquier pensamiento negativo. Qué lástima que esto no trascienda a la humanidad. Claro, es un secreto que tú conoces y compartiste con nosotros, pero es que funciona para quitar pensamientos, por ejemplo, negativos. Sí, eso es la técnica de los 9 cortes. Tiene muchas utilidades y bueno, pues fue algo dentro del concepto de la magia japonesa, fuera del Reiki. Entregué esa técnica, la practicamos y la verdad que también que se generó una energía porque un poco hay que hacer 9 gritos, 9 movimientos con la mano. Hemos de imaginar una serie de cosas y la verdad que eso también fue algo muy interesante. Bueno, y como fin de la actividad, pues una maravilla, Joan, poder sortear un dolmen tallado con mucho cariño, preparado con mucho cariño, y que es curioso porque, ¿te acuerdas que comentamos? Digo, vamos a hacer un sorteo de esta escultura dolmen, pero después digo, no vamos a hacer un sorteo, que sea la misma escultura que escoja la persona que más
podríamos decir, la necesita o que más resuena con ella. Cosa que no fue fácil, porque unas piedras, porque no dejan ser piedras, pero activadas, que se pronuncien y escojan a la persona, pues la discriminación en el sentido tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, pues no fue fácil, pero al final, fíjate, en la mano estaba marcada la persona que tenía previos otros rounds, podríamos decir, criterios de selección de la misma escultura que escogió la persona. Esto, bueno, casi fue insólito, Joan. Sí, ahí se iba haciendo una criba, porque recordamos que éramos un grupo bastante numeroso, y entonces ahí poco a poco se iban descartando. Yo creo que el dolmen iba descartando según la conexión espiritual que había entre la estructura energética y la persona, se iba descartando hasta que al final claramente la persona que se lo llevó era la candidata ideal para este objeto sagrado, que la verdad que desprendía una energía. Yo sentí la fuerza que tenía en esas pruebas que se iban pasando. Yo sentí la fuerza y bueno, impresionante también. Fue algo que para cerrar la jornada fue un cierre maravilloso también, inolvidable la energía que se generó. A veces, Joan, volvernos a conectar con la naturaleza, con su sutileza, con sus energías, su armonía, su pureza, pues lleva a esto, ¿no? Estados de bienestar, de pensamientos positivos, de empoderamiento, que la gente está desempoderada, está debilitada con todo lo que acontece y todo lo que llegan a absorber como esponjas. Claro, esto te vuelve a tu mejor versión, y en tu mejor versión eres invencible, Joan. Sí, exacto. O sea, cuando descubres que puedes ser feliz, cuando descubres el poder que hay en ti, pues la vida se pone de tu parte. Es lo que yo llamo tener a Dios a favor o en contra. Tener a Dios en contra es tener una vida pues de calamidades y pensamiento negativo, y tener Dios a favor, lo que yo llamo es pues tener el espíritu de guerrero de la luz que se despertó en este día, ¿no? Que la gente se fue con ganas de vivir, con ganas de luchar, con ganas de ser feliz y agradecidos, ¿no?, por la vida, a pesar de las dificultades que aparecen en el camino, con un espíritu de naturalizar las dificultades y de fuerza de voluntad. Joan, tenemos que irnos, que se nos ha volado el tiempo de la entrevista. ¡Qué maravilla! Pero también qué pena. Seguiremos hablando de estas cuestiones. Joan, ¿te parece que digamos que vamos a hacer, pues, personas que no pudieron, por las razones que fueren, vamos a hacer un nuevo taller el 24 de septiembre, pero además con incorporación de novedades, de magia, de secretos útiles para el día a día? Mira, pues me parece muy bien que la gente tenga en cuenta lo que vamos a decir, porque ya hemos creado este grupo de estudio maravilloso, y la gente que se quiera reincorporar en esta familia amorosa que hemos creado, pues que sepa que lo puede hacer para este 24 de septiembre, y además del baño de árboles haremos trabajo y activación del tercer ojo. ¿Te parece que lo explicamos en el próximo programa? Porque es que ya me estoy pasando, me está saliendo aquí en el ordenador. Adiós, despediros. Joan Piguer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus rápidas y prontas conclusiones. Adiós.